Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. ¿Ya se unieron todos? ¿O falta gente que todavía está pendiente por unirse? Bueno, pues se están uniendo todavía. Bueno, vamos a dar 5 minutos más entonces y comienzo. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Antes de empezar, respecto a que aquí la clase dice 9 y 10, en realidad esta es la clase 9 y 11. La clase pasada, técnicamente, fue la clase 5, 6 y 7, no, 5, 6 y 7 no, 7, 8 y 9. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo modificaron este año. De todas maneras, lo que podemos hacer es que en realidad la clase pasada estuvo bastante completa respecto a los temas que les corresponden a ustedes. Sin embargo, lo que podríamos hacer es que yo les puedo mandar unas preguntas en un material y eso iría más para o sea, no iría para el quiz, sino ya para el parcial. O sea, se los incluiría en el parcial. Igual sería más de lo mismo, sería de pronto algunos ejercicios referentes a la parte del balance hídrico, pero más de eso no, porque en realidad eso es lo que, o sea, eso es lo que les corresponde según el temario. Entonces, en realidad la confusión es porque el año pasado esta clase era la clase 9 y 10, pero ahora es la clase 10 y 11. Por eso es que lo tengo así, porque son las láminas que utilicé el año pasado, para que no se preste a errores. Para cuando se las suban en el Drive, yo se los modifico, que tengo que subir las 3 clases, lo tengo pendiente, ahorita en la noche se las subo. Vale, bueno, comienzo. Sí, profe. Vale, bueno, vamos a comenzar. Hacer la lámina, por favor. Ok, la clase de hoy corresponde más que todo a pH y balance hídrico. Esto en realidad ustedes ya vieron respiratorio, así que es como más que todo un repaso. Sin embargo, aquí vamos a ver más los mecanismos renales. Pero en realidad se parece, o sea, es bastante un repaso de lo que ya vieron en la parte de respiratorio. Entonces, el riñón va a participar en el equilibrio ácido-base mediante la absorción y síntesis de nuevo del bicarbonato, en conjunto con el sistema respiratorio que va a expulsar el CO2. Entonces, el riñón sintetiza bicarbonato y el sistema respiratorio se encarga de expulsar el CO2. Y hay una ecuación, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que incluye los determinantes de la regulación del pH normal y equilibrio ácido-base en el líquido extracelular. Simplemente el pH va a ser igual al pK más el logaritmo de lo que va a ser el anión entre el compuesto completo, es decir, la base. Entonces, mientras menor sea la concentración de iones de hidrógeno, va a ser mayor el pH. Y mientras que mayor sea la concentración de iones de hidrógeno, menor va a ser el pH. ¿Ok? Eso está claro. Eso ya ustedes lo vieron en respiratorio. Lo recuerdan, lo tienen claro. Sí, profe. Ok, chévere. Entonces, siguiente lámina. Ok, entonces, para recordar, ¿qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que va a liberar los hidrogeniones al medio y va, por lo tanto, a disminuir su pH. Entonces, eso va a determinar que haya mayor concentración de hidrogeniones al medio y eso va a hacer que el pH sea menor. Por el contrario, una base va a ser una sustancia que va a captar los hidrogeniones del medio y eso va a aumentar el pH. ¿Ok? Entonces, el ácido libera los hidrogeniones al medio, mientras que la base capta los hidrogeniones al medio. Entonces, si el ácido es una sustancia que libera los hidrogeniones al medio y disminuye su pH, por lo tanto la acidifica. Mientras que si la base es una sustancia que capta los hidrogeniones del medio y aumenta su pH, la hace más básica. ¿Ok? Entonces, siguiente lámina. El pH entonces va a ser la muestra de acidez o alcalinidad de un sistema. A mayor pH, más alcalino va a ser el sistema y a menor pH, más ácido va a ser el sistema. Los valores van a variar del 1 al 14, siendo 7 la neutralidad. Esto es más que todo un repaso, como les dije. Y el pK es el valor del pH en el que una especie química va a tomar o a donar un protón. A menor pK, más fuerte es el ácido y mayor es su capacidad de donar un protón en solución acuosa. Entonces, las sustancias que tienen un pK menor, cuando son ácidas, o sea, esto estoy refiriéndome específicamente a sustancias ácidas, o mientras el pK es menor, eso va a hacer que el ácido sea más fuerte y por lo tanto va a ser mayor su capacidad de donar un protón en solución acuosa. Esto lo que se refiere es que el ácido se va a disociar por completo y va a donar protones a la solución acuosa. En soluciones acuosas, los ácidos fuertes se descomponen totalmente en sus iones y los ácidos débiles, por otro lado, se disocian parcialmente, lo que da un resultado entre el equilibrio y la base conjugada. ¿Qué es lo que quiere decir esto?
que tenemos que si, por ejemplo, los ácidos fuertes como el ácido clorhídrico se van a descomponer completamente en hidrogenio y Cl, es decir, el cloruro. Y eso lo que va a determinar simplemente es que el medio se acidifique. Por el contrario, con los ácidos débiles, como por ejemplo va a suceder con el ácido carbónico, él se va a descomponer en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces eso va a permitir que haya un equilibrio entre el ácido y la base conjugada, porque no se va a disociar por completo de una buena vez. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de los sistemas de regulación de lo que va a ser el equilibrio ácido-base, los ácidos que nos interesan son los ácidos débiles, porque son capaces de mantener un equilibrio entre el ácido y la base. ¿Ok? Entonces eso va a permitir que se regule el pH, porque no se van a disociar por completo simplemente, sino que su disociación va a depender del pH del medio. ¿Ok? Igual ya lo vamos a ir viendo adelante. Siguiente lámina. Aquí podemos verlo, en la curva que está ahí. O sea, en realidad esto yo no se lo voy a preguntar así directamente, de pronto los conceptos básicos sí, pero lo que yo quiero es que entiendan qué es lo que está sucediendo acá. Aquí podemos ver qué es lo que sucede con el ácido carbónico y vamos a tener un pKa que podemos ver abajo que es de 6.1, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante que los pKa se acerquen al pH fisiológico, porque eso nos va a permitir que la sustancia amortiguadora amortigue mejor, por decirlo así. Aquí tenemos el ácido carbónico y ¿a qué se refiere el pKa? En este caso el pKa, si podemos ver en la curva, fíjense que a nivel de 6.1 de pH más o menos, vamos a tener que la disociación de ácido carbónico a bicarbonato va a ser igual. Es decir, el ácido carbónico se va a encontrar en iguales concentraciones que el ácido que el bicarbonato. ¿Lo pueden ver ahí? En la curva. El de arriba es el ácido carbónico y el de abajo es el bicarbonato, ¿no? Exacto, el que está en negro es el bicarbonato y el que está en blanco es el ácido carbónico. Y si se fijan, a 6.1 el ácido carbónico y el bicarbonato van a estar presentes en igual proporción. Y eso es lo que nos habla el pKa, que va a haber una disociación. Y fíjense de lo que me refiero, la disociación es parcial, porque vamos a tener que se va a formar el CO2, que sí va a ser una sustancia ácida, pero también se va a formar el bicarbonato, que es una sustancia básica. Entonces, una va a alcalinizar el medio y la otra lo va a acidificar. Entonces, a 6.1 vamos a tener que va a haber iguales concentraciones del ácido, que en este caso va a ser el ácido carbónico, y la base, que va a ser el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir que el medio se amortigue. Igual lo vamos a ir viendo con los siguientes ejemplos. ¿Ok? Siguiente lámina. Esto es más para repasar simplemente las definiciones. Vamos a ver la diferencia entre pKa y pH. El pKa va a ser el valor negativo del logaritmo del Ka, mientras que el pH va a ser el valor logarítmico de la inversa de la concentración de los hidrogeniones. La indicación de acidez, el pKa indica si un ácido es un ácido fuerte o un ácido débil. ¿Se acuerdan que les dije que cuando es en el caso de un ácido, si el pKa es menor, el ácido es más fuerte o más débil? O sea, es más fuerte en función de qué tanto se acerque al pKa, al pH que está al medio, ¿no? O sea, lo que estoy preguntando es que si el pKa, o sea, lo que es lo que quiero que se lleven con esto. Si el pKa de un ácido es menor, es decir, por ejemplo, es 2, un ejemplo. Es un pH que es muy ácido, ¿verdad? Entonces, si el pKa es 2, esa es o sea, a ese nivel de pH, a 2 de pH, que es muy ácido, es que el ácido se va a encontrar en partes iguales con la base. Entonces, si no es así, o sea, si el pH va a estar por encima, ya no vamos a tener que eso va a suceder y va a tender a disociarse por completo. Entonces, por eso es que es tan importante. O sea, no sé si se entiende, lo vamos a ir viendo por los ejemplos, pero mientras menor es el pKa, mientras más ácido, o sea, mientras más tiende hacia ser ácido, más fuerte es el ácido. Un pKa de 2 hace que el ácido sea muy fuerte, a diferencia de un pKa de, por ejemplo, 6.1, que es el que tiene el ácido carbónico, que hace que el ácido sea débil. Y ese pKa va a determinar que sea más fuerte y se va a aumentar la capacidad de que ese ácido done un protón en la solución acuosa. Y si eso sucede, se va a disociar por completo el ácido en sus componentes principales, que era lo que les estaba explicando al principio. Entonces, si la indicación del pKa indica si un ácido es un ácido fuerte o es un ácido débil, a menor pKa más fuerte es el ácido, ¿ok? Y a mayor pKa más débil es el ácido. Eso ya igual lo vamos a ver nuevamente, pero quiero que quede eso claro. Mientras más bajo es el pKa, más fuerte es el ácido. Y un ácido fuerte es aquel que se disocia en sus componentes por completo, mientras que un ácido débil es un ácido que se disocia parcialmente en sus componentes, ¿ok? El pH, por el contrario, simplemente va a ser un indicativo de si el medio es ácido o alcalino. Entonces, los valores, si el pKa de un ácido es alto, que es lo que tenemos ahí, es un ácido débil. Y si el pKa de un ácido es bajo, es un ácido fuerte. El pH, si el pH de un sistema es alto, que eso creo que sí está bastante claro, el sistema va a ser alcalino. Por el contrario, si el pH de un sistema es bajo, ese sistema va a ser ácido. ¿Ok? Hay otros parámetros de los que van a depender. Por ejemplo, el pKa depende de la concentración de ácido base conjugada de hidrogeniones, mientras que el pH va a depender solo de la concentración de hidrogeniones. Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch es la que relaciona el pH y el pKa. ¿Por qué? Porque es la ecuación que nos habla del pH al cual o sea, el pKa en esta ecuación nos habla del pH al cual la sustancia se va a disociar en partes iguales, que era lo que les había mostrado en el ejemplo con el bicarbonato de la lámina anterior. Tenemos ahí que había un pKa de 6.1 y a ese nivel de pH, a 6.1, es que se va a ver en partes iguales el bicarbonato y el ácido carbónico. ¿Ok? Entonces, igual ya lo vamos a ir repasando con lo que viene a continuación. Siguiente. Ok, la producción de ácidos diarios. El catabolismo de las proteínas y fosfolípidos induce la producción diaria de ácidos no volátiles. Los ácidos no volátiles son aquellos ácidos que no se pueden eliminar por la respiración. Ok, muy importante. El catabolismo de las proteínas y fosfolípidos va a inducir su producción y cuando las proteínas son llevadas a sus aminoácidos constituyentes, el catabolismo va a generar más ácidos. Va a haber productos de metabolismo celular como el CO2, ácido beta-hidroxibutírico y ácido láctico. Los ácidos no volátiles van a permitir la expresión de iones de hidrógeno. Entonces, los ácidos volátiles son aquellos que se eliminan a través de la respiración como el CO2, mientras que los ácidos no volátiles se eliminan mediante la expresión de iones de hidrógeno a nivel renal. Eso es bastante sencillo, pero sí se presta a veces a confusión. Entonces ya saben, siguiente lámina, para que lo vean aquí más claro. Entonces, los ácidos volátiles como lo que va a ser el bicarbonato, por ejemplo, no, esto ya va, aquí hay un error. Claro, bueno, este es el ácido carbónico. Lo pongo como sustancia completa, exacto. El ácido carbónico, que en realidad se va a eliminar como CO2, es un ácido volátil y es eliminado por los pulmones. Mientras que los ácidos no volátiles o ácidos fijos son el ácido sulfúrico, fosfórico, láctico, cetónico, y esos van a ser ácidos que se van a eliminar por los riñones. ¿Ok? Los ácidos volátiles van a ser subproductos del metabolismo de la glucosa y ácidos grasos. Mientras que los ácidos no volátiles pueden también ser producto del metabolismo de las proteínas. De todas maneras, aquí el más importante es el ácido carbónico, que si entonces les pregunto que si el ácido carbónico se puede eliminar como ácido volátil, ya saben que la respuesta es sí. Mientras que el resto de los ácidos, como por ejemplo los ácidos, las cetonas, no se eliminan por medio de la respiración, sino a través del orina. ¿Ok? Siguiente.
Ok, aquí sí vamos a repasar un poco más los conceptos que ya les había mencionado de pKa, ¿ok? Vamos a tener unos sistemas amortiguadores o buffer. Hay muchos buffers, sin embargo, tenemos tres principales que son los que nos interesan para la clase. Aquí podemos ver el pKa de cada uno de los buffers. ¿Ok? Técnicamente, para que el buffer funcione, debería tener un nivel de disociación cercano al pH fisiológico, es decir, entre 735 y 745. ¿Ok? Si uno lo ve así, a grandes rasgos, ¿cuál buffer por su pKa creen que sería el más importante? El fosfato. Sí, bueno, uno pensaría que el buffer más importante es el buffer del fosfato porque su pKa es el que más se acerca al pH fisiológico, eso es cierto. Sin embargo, el buffer más importante de los líquidos corporales va a ser el buffer del bicarbonato, pero eso es porque el bicarbonato es mucho más presente, ¿ok? Su concentración es mucho más grande, entonces eso va a permitir que actúe mejor. Sin embargo, a pesar de que su pKa esté un poco más lejos del pH fisiológico que el del fosfato, ¿ok? Sin embargo, el del fosfato también tiene bastante importancia, pero en los líquidos tubulares, y es por esa razón, porque está en baja concentración. Pero por pKa, técnicamente sí debería ser más importante, pero no lo es el buffer de bicarbonato, en especial en líquidos extracelulares, ¿ok? La solución amortiguadora buffer, ¿qué va a ser? Es una solución que va a resistir los cambios de pH después de haberse añadido un ácido o una base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí lo vamos a ver, si tenemos que se añade, teniendo el buffer del bicarbonato, por ejemplo, que era lo que yo les decía, que se disocia en ácido carbónico y bicarbonato, si tenemos que se añade una sustancia ácida al medio y eso disminuye el pH, del medio, el buffer va a favorecer a las concentraciones de bicarbonato, a que el bicarbonato tome esos hidrogeniones del medio y forme el ácido carbónico, y el ácido carbónico es neutro, ok, aunque sea un ácido es neutro, o sea, no va a acidificar el medio como tal. Es decir, si venimos de un pH de 6.1, que es cuando estamos iguales concentraciones de ácido carbónico y bicarbonato, y nos acercamos a un pH más ácido porque se libera un ácido al medio, esos hidrogeniones que se están liberando del medio se van a poder unir con ese bicarbonato y lo van a amortiguar, formando ácido carbónico, ok. Por eso es que les estaba explicando todo eso que les expliqué al principio. ¿Eso se entiende? Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a regresarnos un segundo a la lámina 5, porfa, donde está la curva, antes de empezar con el resto, porque tampoco quiero que no les quede claro. Ok, entonces tenemos, aquí podemos ver en esta gráfica, el pH 6, fíjense que 6.1 están igual concentraciones, el ácido carbónico y el bicarbonato, ¿correcto? Eso está claro. ¿Qué sucede? Si yo a ese medio le libero un montón de hidrogeniones, el medio se va a acidificar. Y si el medio se acidifica, ¿cómo va a estar el pH? Más bajo, ¿ok? Entonces, en ese momento que el pH está más bajo, suponiendo que esté en 5, cosa que fisiológicamente no debería pasar, pero bueno, es un ejemplo, en realidad no pasa fisiológicamente, sobre todo en líquidos extracelulares, vamos a tener que, ¿qué va a suceder? El bicarbonato va a disminuir, lo pueden ver ahí en la curva, y va a aumentar el ácido carbónico. ¿Pero por qué disminuye el bicarbonato? Porque ese bicarbonato va a captar todos esos hidrogeniones del medio para formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, al ser una sustancia que en este caso actúa como neutra, va a amortiguar ese cambio de pH. ¿Se entiende? Mejor con la gráfica. O sea que el bicarbonato ahora pasa a ser ácido carbónico, ¿no? Exactamente. Bien. Ah, ok. Y amortigua. Fíjense, el ácido carbónico no está cargado. Entonces eso va a amortiguar ese cambio de pH del medio, va a evitar que ese cambio de pH sea tan brusco. Eso es el trabajo que está cumpliendo aquí el bicarbonato. Y por eso es tan importante el buffer del bicarbonato. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Eso igual, después ustedes lo ven con calma nuevamente, lo vamos a ir repasando, pero no quiero tampoco que les quede así como en el aire. Entonces, el bicarbonato es el principal en el líquido extracelular y las proteínas intracelulares son las principales en el líquido intracelular. Y una proteína característica en esto es la hemoglobina. ¿Ok? Mientras que el fosfato va a tener una baja concentración en los líquidos extracelulares, pero sí tiene bastante importancia en los líquidos tubulares. ¿Ok? Siguiente lámina. Ok, aquí tenemos el primero, que es el sistema amortiguador del bicarbonato, que ya se los expliqué con la lámina de la curva. Sin embargo, vamos a repasar un poco. El sistema de bicarbonato es el más importante en la regulación del pH a nivel extracelular. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos que esto ya se los di en las clases anteriores, qué es lo que sucede a nivel de la célula tubular, la luz tubular y el capilar peritubular. Ok, fíjense, ¿cómo funciona? Esto es a la parte que yo venía. Si yo tengo altas concentraciones de CO2, o sea, si lo quiero ver de alguna forma, para tener un ejemplo, ignorando en este momento la célula tubular, si yo tengo altas concentraciones de CO2 en el medio, ese CO2 se puede unir con agua para formarme ácido carbónico y así amortiguamos el pH, por un lado. Es decir, el medio está ácido, es un medio que está ácido, se une con agua y me forma ácido carbónico y se amortigua el pH, ¿ok? De igual forma sucede, fíjense el bicarbonato, esto no sucede en condiciones fisiológicas, lo del CO2, porque esa disociación se da con un pH aproximado de 9, imagínense ustedes. Entonces, por eso es que nos quedamos con la parte del hidrogenio con el ácido carbónico, ¿ok? Fíjense, si se están liberando hidrogeniones al medio, que es lo que se puede ver arriba en la imagen, donde está la célula tubular, ¿la ven? Ahí en la célula tubular, si nosotros vemos esos hidrogeniones, vean cómo esos hidrogeniones se van a unir al bicarbonato para formarme ácido carbónico, ignorando que las flechas están hacia arriba, porque en realidad puede suceder completamente igual al revés. Entonces, eso nos está formando el ácido carbónico y ahí estamos amortiguando el pH. ¿Ok? Así es, ahí se está amortiguando el cambio del pH, es decir, la acidificación del medio. Por el contrario, si en el medio se hace más básico, ese ácido carbónico se puede disociar en bicarbonato e hidrogeniones y se liberan hidrogeniones al medio. Y esos hidrogeniones, ¿qué le van a causar al medio? Lo van a acidificar, es decir, van a disminuir su pH. ¿Ok? ¿Se entiende mejor así? Sí, profe. Ok, me preocupa que no hablan porque la verdad es que no se te queda claro y no les puedo ver las caras. ¿Qué cosa? Ok, siguiente lámina. Ok, una lámina más para verlo nuevamente. Aquí tenemos, si se están añadiendo hidrogeniones al medio, ahí lo vamos a ver. Podemos seguir la flecha roja, fíjense. Si se están añadiendo hidrogeniones al medio, esos hidrogeniones se unen con el bicarbonato, forman el ácido carbónico y eso va a amortiguar el pH. ¿Qué va a pasar con este ácido carbónico? Va a formar CO2 y agua y va a ser excretado, pero por medio de la respiración, es decir, se va a expirar. Y eso, por eso es un ácido volátil. Y eso va a permitir que se mantenga el equilibrio. Por el contrario, si tenemos que se están eliminando hidrogeniones del medio, es decir, que el medio se está haciendo más básico, vamos a tener que se van a liberar esos hidrogeniones al medio nuevamente para poder, o sea, se va a disociar ese ácido carbónico para liberar hidrogeniones y bicarbonato. Y el bicarbonato, si bien o se puede mantener en los riñones, o lo que sucede aquí es que se inhibe su reabsorción. ¿Por qué? Porque normalmente el bicarbonato no se excreta. Los riñones y en general el equilibrio a nivel fisiológico tiende más a tener muchos más mecanismos compensatorios para la acidosis que la alcalosis, porque la acidosis es algo mucho más frecuente. Entonces los mecanismos compensatorios corporales para la acidosis están mucho mejor desarrollados, ¿ok?
Por eso es que se produce esto de la excreción del CO2 a nivel de los pulmones, ¿vale? De todas maneras, espero que con estas láminas ustedes las repasen y puedan ir internalizándolo un poco mejor, ¿ok? Siguiente. Ahora, el sistema amortiguador del fosfato. La concentración del buffer fosfato solamente es 8% en relación con el bicarbonato, muy poquito, por eso es que no es tan importante. Tenemos que haber alta concentración en los líquidos tubulares y los líquidos tubulares con pH más cercano al pK del buffer del fosfato. Es decir, que los líquidos tubulares tienen un pH bastante cercano a ese buffer del fosfato. Entonces se hace muy eficiente a nivel renal. Ahí lo pueden ver en esta imagen, les he puesto varias para que los vayan viendo, cómo está el buffer del bicarbonato y abajo se ve el buffer del fosfato y fíjense cómo el buffer del fosfato también va a liberar el ácido fosfórico, va a liberar hidrogeniones y, y eso va a ser procesado a nivel renal. ¿Ok? Está relacionado directamente con el metabolismo óseo. Sin embargo, no nos vamos a meter mucho ahí. Solamente quiero que se lleven que es muy importante en los líquidos tubulares. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ahora vamos a tener que aquí están los sistemas amortiguadores de las proteínas intracelulares. Es decir, los sistemas amortiguadores que predominan a nivel de lo que va a ser el líquido intracelular, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Vamos a tener que el aminoácido va a tener dos partes, y por eso es que funciona un grupo amino, que es básico, y un grupo carboxilo, que es ácido. Entonces, el aminoácido en per se va a determinar que se pueda producir esta amortiguación. O sea, va a estar el ácido y la base pegados, básicamente. Eso es lo que sucede ahí. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo que es clásico, que es el de la hemoglobina, ¿ok? La hemoglobina va a funcionar, es una proteína intracelular, efectivamente, y va a funcionar como un buffer. Entonces, vamos a tener que la hemoglobina es el amortiguador más importante de los eritrocitos por su concentración y pKa cercano al pH intracelular, ¿verdad? Entonces, si se fijan en la imagen, podemos ver a nivel del CO2, ese CO2 podemos ver que pasa, cuando está aumentado, puede pasar dentro del eritrocito, va a disolverse y se va a unir a la hemoglobina. ¿Ok? El CO2 se une a la hemoglobina y eso permite que se amortigue. Por otro lado, también va a haber el sistema de bicarbonato dentro del eritrocito que va a permitir que haya otro buffer dentro. ¿Ok? Pero fíjense cómo la hemoglobina puede unir ese CO2 o liberar ese CO2 en función de si quiere acidificar o va a hacer más básico el medio. Si está uniendo el CO2, normalmente va a ser más básico el medio y eso sucede ante cambios que tornen hacia la acidez, es decir, hacia la disminución de pH. ¿Ok? Siguiente lámina. Finalmente, está esto, que es el principio isohídrico. Al modificarse la concentración de hidrogeniones, todos los buffers se van a modificar a la vez, pues se tamponan entre sí, traspasándose los hidrogeniones de unos a otros, que es lo que vemos allá en el eritrocito que les mostré antes. Fíjense que tenía como un buffer de bicarbonato dentro, porque todos van actuando a la misma vez. Eso es todo lo importante del principio isohídrico. A veces lo pregunto usualmente en los exámenes que ya son que si el parcial y el final, porque es una pregunta bastante sencilla y bueno, algo para recordar, ¿ok? Siguiente. Ok, ahora vamos a tener acá, esto todo que les acabo de explicar no solamente es renal, sino que tiene que ver con el equilibrio ácido-base en general. Ahora vamos a ver rápidamente los mecanismos ácido-base a nivel renal. Entonces, primero y principal, van a ser tres. Son la reabsorción del bicarbonato filtrado, la secreción de los hidrogeniones y la síntesis de nuevo de bicarbonato. ¿Ok? Fíjense que todo lo que les estoy diciendo tiende a regular la acidosis. La absorción de bicarbonato favorece que se controle la acidosis. Secreción de iones de hidrógeno favorece que se controle la acidosis. Y síntesis de nuevo bicarbonato favorece que se controle la acidosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero es la reabsorción de los hidrogeniones de bicarbonato. Vamos a tener que el 99% del bicarbonato filtrado se reabsorbe netamente y solo un por ciento se va a excretar. ¿Ok? Entonces, el bicarbonato se va a filtrar 100% a nivel de los capilares glomerulares. Y vamos a tener que su reabsorción va a ser de 85% en túbulo contorneado proximal, 10% en la rama ascendente de Henle y 4% en túbulo proximal. Su excreción va a ser solo 1%. Esto se lo he explicado en varias láminas ya, de las que hemos visto. No voy a tener tanto, sin embargo, fíjense que aquí podemos ver la célula tubular, podemos suponer. Aquí vemos secreción activa de hidrogeniones en el túbulo renal, ya la estamos viendo en esta imagen, que es lo que les voy a mostrar después. Lo pueden ver ahí, también estamos viendo, o sea, lo pueden ver ahí hacia la luz. Ven cómo hay un cotransporte de sodio hidrógeno, bueno, ahí se están secretando iones. También estamos viendo la reabsorción tubular de los iones de bicarbonato. Fíjense que ahí está presente el buffer del bicarbonato y vamos a ver cómo se reabsorbe el bicarbonato en cotransporte con sodio, que es un tipo de transporte activo secundario, tipo cotransporte, y la reabsorción del ion sodio en el intercambio por hidrogeniones secretados. Es decir, transporte sodio-hidrógeno, que fue lo que ya les mencioné. ¿Ok? El contratransporte de hidrógeno, que también es un contratransporte, en vez de un transporte, contratransporte, es un tipo también de transporte activo secundario. Aquí básicamente está todo resumido en este dibujo. Sin embargo, es eso. Vamos a hablar primero de eso, la reabsorción del bicarbonato filtrado ocurre en 85% túbulo contorneado proximal y va a ser en cotransporte con sodio, ¿ok? Fíjense que tenemos ahí para repasar y recordar que la membrana basolateral siempre va a tener la bomba sodio-potasio, porque fíjense que esta célula está como al revés. Ok, siguiente. El segundo mecanismo va a ser la secreción de los iones de hidrógeno, que ya les dije, una de las formas en las que se puede pasar, que es el contratransporte de sodio y hidrógeno, lo vimos en la lámina pasada, como ese contratransporte se podía evidenciar en la membrana apical o luminal y en las células epiteliales del túbulo proximal, segmento grueso de asa ascendente de Henle y primera parte del túbulo distal. A veces pregunto esas partes. Y la secreción activa primaria de iones de hidrógeno, que eso sí se da cuando es activa primaria, que es el ion solito, eso sí se da más que todo en las células intercaladas, ¿ok? De los túbulos distales y colectores, que es lo que podemos ver aquí. Fíjense cómo es dependiente de ATP netamente, es un transporte activo primario, ¿ok? Entonces vamos a tener que se están excretando los hidrogeniones hacia la luz tubular, ¿ok? Siguiente. Y finalmente la síntesis de nuevo del bicarbonato. Y eso se puede producir por medio de un amortiguador especial que va a ser lo que va a ser la glutamina, que va a permitir que se sintetice amoníaco e ion amonio. ¿Ok? La glutamina que va a llegar a los riñones, la podemos ver ahí, es transportada por las células, a las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, asa ascendente gruesa de Henle y túbulo contorneado distal. Luego vamos a tener como el ion amonio se puede secretar hacia la luz tubular, lo podemos ver ahí, secretándose en contratransporte. El bicarbonato es transportado a través de la membrana vasolateral junto con el sodio reabsorbido. Al líquido intersticial es captado por los capilares tubulares. Por cada molécula de glutamina metabolizada en túbulo contorneado proximal se secretan dos iones amonio en orina y se reabsorben dos bicarbonatos. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí va a llegar la glutamina a la célula tubular. Una vez esa glutamina llega, por medio de su metabolismo, va a producir dos bicarbonatos y dos iones amonio. Los dos iones amonio van a excretarse en contratransporte con sodio, mientras que el bicarbonato se va a reabsorber, que usualmente lo hace en cotransporte con sodio también. ¿Ok? Eso simplemente es repasarlo, internalizarlo, pero son varios mecanismos, tienen que aprendérselos bien para que puedan responder bien las preguntas y salir bien. ¿Ok? Siguiente. Ok, aquí vamos a tener el papel que juega el potasio.
Vamos a tener que el intercambiador potasio-hidrogenio en la membrana luminal de las células tubulares renales va a determinar la relación de potasio con el pH. A mayor pH, mayor va a ser la expresión de hidrogeniones y mayor es la eficacia de la glutaminas. Es decir, vamos a tener que la hipocalemia disminuye el intercambio potasio-hidrogenio y aumenta los hidrogeniones en las células tubulares. Cuando se produce una disminución de potasio, cuando se produce la disminución del potasio, vamos a tener que va a disminuir ese intercambio del potasio por el hidrogenio, pero es porque hay menos cantidades de potasio y esa disminución va a aumentar los hidrogeniones en las células tubulares, ¿ok? Porque va a disminuir su salida al espacio urinario. La hipercalemia, por el contrario, va a aumentar ese intercambiador y disminuye el hidrogenio en las células tubulares como mecanismo compensatorio, ¿ok? Entonces, siguiente. Factores que modifican los mecanismos renales vamos a tener que van a modificar la reabsorción de bicarbonato, la carga filtrada, la contracción de volumen y el aumento de la presión de CO2 y van a aumentar la excreción, van a regular la excreción, la acidosis, alcalosis, hipercalemia e hipocalemia. En condiciones fisiológicas, la producción total de hidrogeniones es de 50 equivalentes día, que se excretan 100% por 2000, 20 equivalentes formando ácidos titulares y 30 equivalentes por la excreción de ion amonio. Ok, entonces se va a excretar más en forma de amonio que por sí solito. Ok, ¿qué es importante con esto? Normalmente esto se presta un poco a confusión porque, ¿qué es lo que uno pensaría? Si hay un intercambiador potasio-hidrogenio, que es lo que les estaba mencionando antes, como mecanismo compensatorio, normalmente si hay una hipocalemia, es decir, si hay niveles bajos de potasio, uno pensaría que el mecanismo compensatorio sería reabsorber todo el potasio que se pueda y excretar todo lo que va a ser el hidrogenio, y eso podría llegar a producir, si estoy excretando todo el hidrogenio, una alcalosis. Eso, o sea, o disminuir el pH, o aumentar el pH, perdón. Eso que es importante que ustedes no se confundan. La hipocalemia va a disminuir el intercambio del potasio hidrogenio porque hay menos potasio, así de simple. Pero si yo les pregunto un mecanismo compensatorio, sí sería reabsorber más bicarbonato. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les pregunto qué sucede en la hipocalemia va a haber una disminución del intercambio potasio-hidrogenio, que fue lo que les mencioné, porque hay menores cantidades de potasio. Pero si yo les pregunto cuál es el mecanismo compensatorio, sería reabsorber potasio y secretar hidrogenio. ¿Ok? Para que eso quede claro. Ahora bien, esto es lo que ya ustedes conocen. Básicamente esta parte sí es un repaso, de todas maneras. Vamos a repasar un poco cómo les fue esta parte en el examen de respiratorio. Bueno, nada, continúo. El diagrama de Davenport. En condiciones fisiológicas, el pH va a oscilar entre 7,35 y 7,45, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el bicarbonato en condiciones normales está entre 22 y 26, y la PC2 va a estar entre 35 y 45. El pH se va a regular por medio de los buffers intra y extracelulares, el sistema respiratorio por eliminación de CO2 y el sistema renal por medio de la síntesis, retención y excreción de bicarbonato. Si yo les pregunto, ¿qué de esto actúa primero? ¿Qué me van a responder en el examen? No todos al mismo tiempo. Si yo les pregunto, ¿qué actúa primero de esas tres cosas que salen ahí? ¿Qué me van a responder? La compensación a corto plazo es por el sistema respiratorio y por los Ok, por los buffers, ¿ok? Lo más rápido que va a actuar de esas tres cosas que les tengo escritas ahí son los buffers. Después de los buffers actúa el sistema respiratorio. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré que tenía primero todo el buffer del bicarbonato y luego era que se excretaba el CO2 por medio de la parte respiratoria? Sí, el respiratorio es rápido, pero los buffers son más rápidos. Entonces, si yo les pregunto en el examen y les pongo las tres opciones, lo más rápido son los buffers. Después viene el sistema respiratorio, después el sistema renal, que ese sí es mucho más lento, tarda 24 horas, todo eso. Pero recuerden, los buffers son el sistema más rápido, ¿ok? Siguiente lámina. Entonces, esto es mucho más para repasar. Los quimiorreceptores que van a sensar los niveles de hidrogeniones, oxígeno y CO2, los periféricos que están en el callado órtico y seno carotídeo son más sensibles a oxígeno, mientras que los centrales en bulbo raquídeo son más sensibles a CO2. Los quimiorreceptores van a desencadenar una respuesta rápida y eficiente por parte del sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, siguiente. Aquí podemos ver un quimiorreceptor periférico que actúa ante disminuciones de la presión de oxígeno. Eso va a favorecer que se abra un canal de potasio. La célula, ante la salida, ya va. Aquí está. La célula se va a despolarizar y posteriormente a despolarizarse va a entrar calcio. Una vez la célula se despolariza, ¿ok? Cuando la célula se despolariza, entra el calcio va a permitir que se liberen los neurotransmisores de las vesículas y se va a liberar al receptor de dopamina en el axón referente de la neurona sensorial del noveno par, ¿ok? Pero en realidad esto no les va a preguntar nada, esto es más de repaso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se lleven? Lo que yo quiero que se lleven es que los quimiorreceptores periféricos son más sensibles a oxígeno y los centrales son más sensibles a CO2, ¿ok? Entonces, siguiente lámina. Vamos a tener que no solo el oxígeno, los hidrogeniones y el CO2 provocan cambios en los centros respiratorios del bulbo raquídeo, también están los receptores de propiocepción en músculos y tendones, los receptores de temperatura, dolor y calor, el sistema límbico, los centros superiores que median el control voluntario, los receptores pulmonares de estiramiento. Todos producen cambios en el bulbo raquídeo e influyen en la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Siguiente. Entonces, bueno, esta lámina es bastante sencilla, es una lámina que ya deben haber visto en varias oportunidades. Entonces, ¿qué es la respuesta compensatoria y cuánto tiempo tarda? ¿Ok? La alteración primaria, si es una acidosis respiratoria, tiene que compensar obligatoriamente el sistema renal y tarda 24 horas o más. Si es una acidosis metabólica, compensa el sistema respiratorio, también va a haber una compensación metabólica posterior si el sistema renal está indemne y puede tardar minutos. Y la alcalosis respiratoria va a compensar obligatoriamente el sistema renal más de 24 horas, mientras que la alcalosis metabólica puede compensar el sistema respiratorio en minutos y también va a haber cierta actuación por parte del sistema renal si está indemne. ¿Ok? Ajá, muy bien. Entonces, aquí tenemos la acidosis respiratoria, como para ver un repaso de esto. La acidosis respiratoria va a permitir el aumento de la PCO2. Es decir, va a haber un aumento va a haber una disminución del pH, por lo tanto va a haber acidosis, ¿ok? Tenemos que lo producen fármacos como la morfina, barbitúricos, trastornos neuromusculares, Guillain-Barré, patología pulmonar, asma, edema pulmón, neumonía, obstrucción, laringoespasmo. Vamos a tener que el sistema renal va a permitir aumentar la reabsorción y síntesis de nuevo de bicarbonato y va a aumentar la excreción de ácidos titulares y metabolismo de la glutamina y actuación de las células intercaladas alfa. Todo esto fue lo que ya hemos venido mencionando durante toda la clase, ¿ok? Fíjense que ahí salen los buffers intra y extracelulares. Siguiente. El diagrama. Entonces, este diagrama, aquí viene la acidosis metabólica, pero este diagrama, para que lo tengamos en cuenta, yo sí les puedo preguntar cosas referentes al diagrama, pero a mí no me gusta mucho poner eso de la derecha a la izquierda porque me parece que se puede prestar a confusiones. Entonces, usualmente yo les pregunto más con valores, ¿ok? No les voy a estar poniendo si es vía a la derecha, si es vía a la izquierda. La acidosis metabólica va a producir una disminución del bicarbonato, se produce cetoacidosis diabética, alcoholismo y ayuno prolongado. Y la compensación de la acidosis metabólica, entonces, ¿cómo va a ser? Inicialmente respiratoria, siguiente lámina.
por medio de la hiperventilación, bastante sencillo, y luego por el sistema renal, como hay una acidosis, van a activarse absolutamente todo lo que ya yo les mencioné, si el sistema renal es débil, por supuesto. Por lo menos, en estos casos, que son los ejemplos que puse ahí, en ninguno está afectado el sistema renal. Simplemente son condiciones que aumentan lo que van a ser los ácidos no volátiles, que recuerden que les dije que los ácidos no volátiles se excretan por riñón. Entonces, vamos a tener que el riñón está indemne, solamente que va a actuar más tarde. Pero él está indemne. Va a aumentar la reabsorción y síntesis de nuevo bicarbonato, va a aumentar la excreción de ácidos titulares y el metabolismo de la glutamina. Y también van a actuar los buffers. Siguiente. Luego tenemos la alcalosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria va a haber una disminución de la presión de CO2. Esto va a ocurrir en una hipoxemia, en crisis del pánico y ascenso a grandes alturas, perdón, por la disminución de la presión parcial de oxígeno. Entonces, vamos a tener que, ¿qué es lo que sucede en una alcalosis respiratoria? Tiene que haber una compensación. Y esa compensación obligatoriamente va a tener que ser renal, disminución de la reabsorción y síntesis de nuevo bicarbonato, disminución de los ácidos titulares y el metabolismo de la glutamina. La siguiente lámina. Aquí se van a actuar las células intercaladas beta y van a actuar los buffers. Si bien en crisis de pánico sí puede funcionar, por eso es una de las razones por las cuales funciona respirar en una bolsa, porque todo el CO2 que estás perdiendo lo vas a volver a inspirar, entonces eso permite que no disminuyan drásticamente los valores de CO2, ¿ok? Por eso funciona en la crisis de pánico respirar en la bolsa. Evita la alcalosis respiratoria. Muy bien. Siguiente. Finalmente, la alcalosis metabólica, vamos a tener que se producen vómitos, hiperaldosteronismo primario, hipovolemia, y también podemos tenerla en hipocalemia. Y la compensación va a ser respiratoria por medio de la hipoventilación y el sistema renal por disminución de la reabsorción y síntesis de nuevo bicarbonato, disminución de la excreción de ácidos titulares y metabolismo de la glutamina. A ver si pasa la lámina. Y también siempre actúan los buffers. Ok, última lámina, la que viene, bueno, no es la última, pero casi. Ajá, el anión GAP. No sé si te los preguntaron en respiratorio, se los preguntaron. No, eso no, profe. Ok, de esto sí hago alguna que otra pregunta porque sí tiene cierta importancia, ¿ok? El anión GAP va a ser una diferencia entre los cationes y aniones, que son medidos de manera rutinaria en sangre, es decir, diferencia entre sodio, cloruro, bicarbonato. Y eso se usa para identificar la causa de una acidosis metabólica. No sirve para acidosis respiratoria, sirve para acidosis metabólica, ¿ok? Entonces vamos a tener que normalmente tiene que estar entre 8 y 12, es decir, la suma del el sodio menos el bicarbonato más el cloruro debería ser entre 8 y 12. Normalmente ese 8 y 12 nos habla del anión GAP. Y el anión GAP, por lo tanto, o brecha aniónica van a ser los aniones que no pueden difundir, es decir, que se mantienen generalmente y que no pueden ser medibles, ¿ok? Son aniones no medibles. Entonces, esos aniones no medibles aumentan en ciertos casos. Y eso es la parte que nos permite identificar la causa de la acidosis metabólica, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente tenemos que el anión GAP está normal en la acidosis metabólica en ciertas condiciones y en otras condiciones va a estar aumentado. Entonces, ¿cuándo está aumentado el anión GAP? El anión GAP va a aumentar cuando tenemos una cantidad de aniones que no pueden difundir o de ácidos que no pueden difundir aumentada. ¿Cuáles pueden ser esos ácidos? Uno muy común es las cetonas, ¿ok? Que es como el más clásico. Eso sucede en una cetoacidosis diabética. Otro que es muy común es la urea, en la uremia. Esos son muy comunes y algunos fármacos también. Igual que en lo que va a ser la sepsis puede aumentar, puede producirse una acidosis láctica y eso también va a aumentar el lactato y eso puede producir un anión GAP elevado, ¿ok? Entonces, esos serían como los principales. También el consumo de alcohol, algunos fármacos, pero lo que quiero que se lleven es que el anión GAP está elevado ante sustancias que son ácidas, que no pueden difundir, y las más importantes, las más clásicas, son las cetonas y la urea, en uremia, que es una enfermedad renal. Ok, y esas serían las que les podría preguntar. Mientras, usualmente no hago preguntas con tantos ejemplos, sino más como que en qué condiciones sucede. Cuando aumentan los ácidos que no pueden difundir, y un ejemplo clásico es la urea y las cetonas, ¿ok? En cetoacidosis. Hay acidosis metabólicas en las que el anión GAP va a estar normal, y esas son acidosis hiperclorémicas. esa clásica, la clásica va a ser la diarrea, ¿ok? Simplemente va a haber una acidosis metabólica, sí, pero va a ser simplemente por pérdidas de bicarbonato, así de simple. Como se está perdiendo bicarbonato, eso va a aumentar el anión GAP, va a hacer que sea mayor, y eso se va a compensar con una hipercloремia. Entonces ahí podemos verlo, ese es el ejemplo clásico, la diarrea. Ahí podemos ver, fíjense, el normal, luego vemos, cuando el anión GAP no aumenta, fíjense que lo que aumenta es el cloruro, mientras que si el anión GAP aumenta, es porque hay un aumento de lo que son los aniones que no pueden medirse. Siguiente lámina. Esta es para que lo repasen, fíjense ahí cómo está aumentando el cloruro en el anión GAP normal, mientras que cuando aumenta el anión GAP es porque hay cetonas, urea, salicilatos, metanol, alcohol, lactato, ¿ok? ¿Alguna duda? Profe, yo quería preguntarle, pero de la clase pasada, Ajá, ¿sabe que nos está hablando de las células intercaladas, ¿no? ajá, Y ya tiene unos transportadores, las intercaladas A y las intercaladas B, ¿no? ajá. Entonces, en el video no me quedó claro, o sea, y lo repetí varias veces porque no entendí bien qué es lo que usted quiere, o sea, usted quiere, o sea, porque, o sea, los transportadores son diferentes, ¿sabe? En una son, o sea, ahorita mismo no lo tengo aquí a la mano, pero lo que quiero decir es que no me quedó clara la idea que quería transmitir, ¿no sabe? O sea, si me lo puede decir de forma Simplemente, resumida. lo importante de las células intercaladas que es que tenemos dos, las células intercaladas alfa y las células intercaladas beta. Las células intercaladas se activan en acidosis, mientras que las células intercaladas beta se activan en alcalosis, ¿ok? Esa es una de las cosas principales. Entonces, si las células intercaladas alfa se activan en acidosis, lo que buscan es reabsorber bicarbonato y excretar hidrogeniones. Mientras si las células intercaladas beta se activan en alcalosis, lo que se busca es reabsorber hidrogeniones y excretar bicarbonato. ¿Ok? Entonces, eso lo que va a condicionar es que el transporte de bicarbonato en contratransporte con cloruro va a estar ubicado en dos sitios diferentes de la membrana. ¿Por qué? Porque si en la célula intercalada alfa lo que tú estás buscando es reabsorberlo, va a estar en la membrana tubular, es decir, la membrana apical o de la o luminal, porque lo estás reabsorbiendo. Mientras que si lo que tú estás buscando es excretarlo, ese transportador, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Ese transportador debería estar localizado. Bueno, no, podría estar localizado en el mismo. Quizás eso fue lo que se prestó a confusión. En realidad sería al revés. Si lo que estás buscando es reabsorber en la célula intercalada alfa, el transportador va a estar ubicado en la membrana vasolateral principalmente. Mientras si lo que estás buscando es excretar, va a estar ubicado principalmente en la membrana luminal o apical, porque va a permitir que ese bicarbonato pase a la luz y se excrete. Por el contrario, va a suceder con el transporte de hidrogeniones primario, el transporte activo primario. ¿Se acuerdan que les dije en esta clase precisamente que normalmente el transporte activo primario de hidrogeniones se da más que todo en células intercaladas? Bueno, si lo que yo estoy buscando con ese transporte activo primario es disminuir la acidosis, eso va a ocurrir en células intercaladas alfa y ese transportador debe estar luminal, porque eso es lo que va a permitir que ese hidrogenio se vaya excretando
transportando hacia la luz. Por el contrario, si yo estoy buscando reabsorber ese hidrogenión porque tengo una alcalosis en células intercaladas beta, ese transportador debe estar ubicado vasolateral. Entonces, básicamente, eso es lo que yo estaba queriendo decir. ¿En qué se activa cada célula y dónde está ubicado principalmente el contratransporte bicarbonato cloruro, que a veces puede estar de los dos lados en direcciones diferentes? Sí. Pero en líneas generales, los importantes son que va a estar en la membrana vasolateral de la célula intercalada alfa y va a estar en la membrana luminal de la célula intercalada beta, ¿ok? Porque eso es lo que nos va a permitir reabsorberlo o excretarlo. Mientras que el transporte de lo que van a ser los hidrogeniones en la célula intercalada alfa para buscar disminuir la acidosis va a estar en la membrana luminal, mientras que en la célula intercalada beta va a estar en la membrana vasolateral. Sería eso lo que quería que se llevara. Profe, entonces sería A, o sea, célula alfa, entonces quedaría el transporte de bicarbonato cloruro en la vasolateral para reabsorber, ¿verdad? Ajá, Y en la beta para excretar en la luminal, ¿no? exactamente, sí, eso Y te el, ayuda a mejorar. y el, y el, y el de la hidrogenión, entonces en la luminal para la célula alfa y en la vasolateral para la otra, ¿sí? Exactamente. Ok, gracias, profe. Venga. Bueno, entonces les voy a estar pasando alguna información, probablemente hasta el final de este fin de semana, porque el final no lo tienen, el parcial no lo tienen todavía, ¿verdad? ¿Cuándo lo tienen? No, creo que aún no. Entonces, Igual bueno, falta el segundo quiz. sí, exacto, por eso. No, el segundo quiz sí les va esto que les dije, no va ni más ni menos, o sea, va lo mismo que ya les dije. Pero lo que sí es que les voy a pasar alguna información para completar para el parcial referente a lo de la parte de la clase pasada, de la primera parte del balance hídrico, ¿ok? De todas maneras, nada grave, como les dije, algo más relacionado con la misma clase, pero de pronto no tan teórico, sino más tipo de ejercicio, ¿ok? Eso sería algo que de pronto les podría preguntar, pero para, como les dije, para el parcial. Pero bueno, eso sería todo. Cualquier cosa me escriben. Buenas noches, descansen. Gracias, profe. Hasta luego.